No, que se no está amarrado en ningún lado. Está flotando. Sí. Bueno, pues seguimos con el signo. Vamos a recordar un poco de lo que vimos y vamos a avanzar. Estábamos hablando en el horcado en la importancia de la ley de la reversión. La ley de la reversión es la ley de pensar, no el lado visible, sino el lado invisible de las cosas. Y nunca, en ningún momento, abrigar pensamientos negativos. La razón de esto, bueno, que aparte de que es la recomendación muy antigua de los maestros, es bastante evidente para nosotros ahora. Resulta que la mayor parte de, de nuestra división interna obedece a que tenemos dos hemisferios de los que ya hemos hablado sin una. Ajá. Sí, ¿verdad? Hemos hablado de los dos Son enormes, qué bárbaro que les das. ¿Quieres? ¿Repelente? ¿A las hormigas? No, los zancudos. Pues es real que a mí me aman y me con esto no Es para sé. en el cuerpo. Sí. Pero que es mucho más fuerte que el naranja. Y estábamos Sí, Arturo lo por cargas. aquí. Es como el tamaño para... Los zancudos bajan del Es súper práctico, güey. Me lo dio el Rontier. Y no lo bajaba en mi bolsa y dije, lo voy a ver. No, dije, sí me lo llevo. Es que me tragan, güey. No te preocupes, igual lo pones aquí. Igual no sé. Pero es que me están escupiendo. No, es que sí. Y me dijo, es que ese lo compró porque fue no sé qué playa que había no mosquitos, sino los otros quejen. Entonces que ese es como mucho más fuerte. Potente. Ajá, y sí. Está bien, ya, quedas protegido. Gracias. ¿Quién? ¿Dónde te debo? A ver si me... Ahorita veo. Y va a venir el mosquito y le va a picar en la cabeza. En el único lugar donde no. Pues En la oreja. poner citronela. No, fíjate que estos sí respetan la cara. Sí, La cara no. No. no respetan nada, Nada. ni la cabeza ni nada. Bueno, entonces, habíamos hablado de los dos hemisferios, si no me equivoco. Sí. Y les había yo comentado que el hemisferio izquierdo no escucha razones, no usa palabras. Y que por tanto, toda imagen que nosotros formulemos, acompañada de palabras o sola, llega al hemisferio derecho y lo impele a actuar. O sea, el hemisferio derecho, en cuanto percibe una imagen, la convierte en una tarea. Entonces, en la medida en que yo genero imágenes negativas, hago que mi hemisferio derecho trabaje como una tarea lo que yo estoy mandando. De modo que tengo que tener imágenes positivas permanentemente, imágenes creativas. Pues el derecho es el que ejecuta. Ese es el que piensa. Bueno, Pero no piensa, este es el que crea. El izquierdo crea El izquierdo y el piensa. derecho ejecuta. No. Tu pensamiento no crea nada. Tu pensamiento juzga, pero no crea. No es creador, no inventa nada. Es rígido, nada más analiza. Es el filtro de la cabeza. El hemisferio derecho es caótico, pero creativo, muy creativo. De ahí salen todas las ideas creativas. Pero es caótico. Entonces la función del hemisferio izquierdo es filtrar ese caos y dejarlo salir, cuando menos con apariencia racional. Es un juzgador, y el que juzga y organiza no puede ser el que crea. Ese juzga y organiza y lo deja salir organizado. ¿Cuándo pensamos que una persona está loca? Cuando su hemisferio derecho sale al mundo sin ningún refreno, sin ningún filtro. O sea, el hemisferio izquierdo está trastornado y el caos interior sale directito.
Entonces, he ahí el problema, que nosotros formulamos, ya les había dicho que solo responde a imágenes y a vivencias. Hacemos una vivencia de la desgracia y formulamos una imagen de la desgracia y nos obedece y genera la desgracia. Ese es el problema. Entonces tenemos que tener siempre imágenes constructivas o imágenes gozosas o imágenes de salud o imágenes de éxito para que el hemisferio derecho, que es el que regula todas las funciones del cuerpo, opere y nos lleve adelante. Si no, lo que va a hacer es obedecer las imágenes negativas. Es una cosa muy importante en la vida. Y esta reversión o inversión tiene mucho que ver en eso. Toda nuestra visión del mundo está marcada por el juicio, pero en general ese juicio representa el choque entre nuestra estructura y el mundo objetivo. Y entonces lo que mandamos son señales negativas al mundo inconsciente que va a operarlas y tratar de convertirlas en realidades. Ahora, en la medida en que los seres humanos vivimos metidos en los significados, ese mundo de los significados nos genera una imaginación no necesariamente verídica, es una imaginación o una visión completamente marcada por los acuerdos sociales. Les doy algún ejemplo. Una cantidad impresionante de personas en el mundo consideran que el fútbol es muy importante, muy, muy importante. Incluso yo un día recibí un Facebook que decía: el que no está en el fútbol no sabe lo que es la vida, hasta ese punto de amor. Pero eso evidentemente es una visión incorrecta, pero compartida, pero no es la única. Si la desgracia es que la mayor parte de nuestra vida está determinada por una gran cantidad de creencias o de convicciones de que lo importante, lo fundamental, lo decente, lo real es aquello que constituye un acuerdo, si quieren, de voluntades en la humanidad, pero no necesariamente un acuerdo racional, un acuerdo verdaderamente puesto en lo que tiene sentido y vale la pena, sino en lo que una gran corriente de personas se ve llevada a creer por diversas razones. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de las imágenes mentales, porque esas imágenes tienden a convertirse en realidad. Esa es una lección muy importante de la clave 12. Y otra lección, la siguiente lección fundamental, es que ese hombre está suspendido. Y en realidad se refiere esto a la suspensión de la conciencia individual. Yo tengo una conciencia personal, no es mía, pero bueno, yo la uso. Es una conciencia universal de la que participo, pero está dentro de mí lo que digamos esa participación. Entonces, yo la voy a usar y la voy a usar de una manera continua. Pero esa es la que está ligada al mundo de manifestación, que es un mundo dudoso. Entonces yo tengo que suspender la conciencia personal y darle paso a la conciencia universal. Y eso es el trabajo, por ejemplo, de la meditación, la suspensión de la conciencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quedar como pasmado, tengo que quedar como en veremos, pues, en suspenso completo de mi función habitual de estar observando y presente. Y esa es una actividad extremadamente difícil, muy exigente de energía y muy activa.
no es pasiva, es activa. Lo que pasa es que no se nota, parece que uno está metido en sí mismo reposando y en realidad el trabajo es muy grande. El cabello blanco del ahorcado tiene que ver con el cabello del ermitaño y del emperador. Sin embargo, es una persona joven, de manera que el ermitaño representa, por un lado, por el pelo al anciano de los días y el otro por su cara a un hombre joven, el joven eterno, el puer permanente. Ahora bien, el principio general que está escondido detrás de esto que les digo es que uno no hace nada, sino que todo lo que uno puede realizar viene de una potencia universal que actúa a través de nosotros. Bueno, aquí hay un punto que les voy a hacer un comparativo. Una vez el doctor Solís, el hombre que descubrió la fotosíntesis humana, me decía, lo que usted come todos los días no alcanza para el gasto de energía que hace. Es muy poco comparado con la cantidad de energía que se consume. La mayor cantidad de energía se produce por la combinación de el sol, el agua y esa sustancia negra que tenemos todos en alguna parte de los ojos, que es muy importante. Ustedes han visto fotos de niños, fotos no, radiografías o ultrasonidos de niños en el vientre, y se les ven los ojos negros. Bueno, eso es melanina. Esa melanina es un elemento del universo que absorbe cantidades enormes de energía y es como un acumulador porque no las usa, las acumula. Esa acumulación de energía la saca del contacto del sol con el agua precisamente a través de los ojos. Entonces lo que hace es que el agua se separa en hidrógeno, un oxígeno que escapa y 4 electrones de alta potencia. Y ese hidrógeno que permanece en la melanina es una fuente de energía fundamental. ¿Han oído de las personas que no comen y viven del sol? Eso es lo que ocurre. La luz del sol y el agua generan la liberación del hidrógeno. El hidrógeno lo capta la melanina y lo va liberando para la actividad de los seres humanos. De ahí me decía él que la mayor parte de las personas mueran de noche porque les falta energía. Ya no tienen de dónde reponer la energía y así es que ya saben, si están de noche medio mal, prenden un foco. Sí. Bueno, es importante porque es símil de lo que les estoy diciendo. En realidad, digamos, el alimento no hace mucho, el que hace mucho es el sol. Y nosotros actuando no somos tan responsables de nuestra acción, sino que hay motivos eternos y profundos que son los que actúan a través de nosotros y que nos llevan adelante. Consideremos que todo nuestro sistema corporal no es sino producto de la evolución del universo. Y esa evolución del universo hizo un extraño aparato que sobrevive de una manera casi espontánea. Casi no necesita ninguna otra cosa más que vivir. Vamos a pensarlo en los robots. ¿Se acuerdan que Zuckerberg, el de Facebook, hizo unos robots? Y esos robots eran un robot hombre y un robot mujer. Entonces, un día los robots empezaron a platicar entre ellos y poco a poco fueron formando un lenguaje que solo entendían ellos. Entonces Zuckerberg se asustó. Dijo, si estos, a los que ya no les entendemos de qué están hablando, son capaces de proveerse de la energía que necesitan para vivir, ya no los vamos a detener. Entonces los desconectó. Bueno, nosotros sí tenemos un medio de proveernos de energía, una parte es el sol, otra parte son los alimentos,
Y entonces no somos robots, pero seríamos como esos temibles robots de Zuckerberg que se alimentan solos, pueden vivir por sí mismos y son peligrosísimos, pueden hacer cualquier clase de barbaridades. Y es cierto. Qué miedo. Sí. Entonces, la esencia de la personalidad humana está en lo que pudiéramos llamar una vida ilimitada. Tenemos la capacidad de reproducir la vida, tenemos la capacidad de generar la vida y todo eso sostiene el universo. ¿Y qué hacemos con eso? Una vez que podemos hacer, ¿qué tipo de cosas hacemos? Imagínense la increíble potencia y la increíble capacidad que tenemos de crear cosas, de hacer verdaderas maravillas, en fin, de sostener la vida, etc. Y la pregunta siempre es, ¿qué hacemos con ese poder? ¿Qué hacemos con esa capacidad? Entonces, es muy importante reflexionar en que en realidad la energía que subyace en el pensamiento es la misma energía que subyace en los objetos, es la misma que subyace en todo el universo. Es la misma energía, nada más que en diversas formas de manifestación. Albert Einstein definía la materia como intensidad de campo electromagnético. El campo electromagnético es una forma de energía. Cuando ese lo apretamos y lo apretamos y lo apretamos, da la apariencia de materia. Entonces todas las energías son similares y toda la materia no es sino energía. Entonces no debemos confundirnos pensando que los objetos son distintos que lo mismo que mueve nuestra mente. Es la misma historia, son lo mismo, nada más que en diferentes formas de manifestación. Todo esto estamos hablando de la inversión de la imagen del mundo que solemos tener. Cuando nos damos cuenta que atrás del mundo lo que hay es una sola realidad actuando, que la mayor parte de lo que hacemos procede de unas fuerzas universales que nosotros normalmente no conocemos ni controlamos. Comemos porque tenemos hambre. Esto es una fuerza muy importante. Respiramos automáticamente, no necesitamos que alguien nos ayude a respirar. Esa es otra capacidad de una fuerza que no corresponde a nuestra voluntad. Nos reproducimos para mantener la especie no solo de una manera espontánea, casi de una manera compulsiva, porque esa necesidad de reproducción nos llega a cegar al punto de que no nos damos cuenta de lo que hacemos hasta que ya pasó. Eso es típico, ¿no? Ya cuando nace el niño dicen, ¡ay, soy un niño! Pero sí, es muy importante, es una compulsión. El amor es ciego. ¿Por qué es ciego? Pues porque es un estado de locura temporal. ¿Y cómo se produce el estado de locura? Bueno, cuando los genes se dan cuenta que una persona está en aptitud de reproducirse con otra, la ciega, la ata a la otra y obtiene la reproducción. Es potentísimo. Es increíble. Una tarea de los genes, sí. Un seguidor de Darwin escribió un libro llamado El gen egoísta. Y él dice, y afirma de una manera muy sólida, es un científico muy reconocido, que nuestro cuerpo y toda nuestra estructura y todos nuestros deseos y ambiciones no son sino el gran vehículo que tomaron los genes para poder cumplir su función. Porque sueltos eran muy débiles, pero en un cuerpo armado, con brazos, piernas, con capacidades, y pensamiento y demás, podían actuar y podían reproducirse. Si lo quieren ver de alguna manera, pues somos 7.500 millones de seres humanos, cuando en la Edad Media, por ejemplo, en el 1500, éramos 500 millones. Cuando yo era niño éramos 2.000 millones, ahora somos 7.500 millones. Es el triunfo de los genes. Las vacas, en tiempos del inicio de la agricultura, eran unas cuantas. Y ahora dicen que todas las vacas de la tierra podrían llenar el territorio de México. 2 millones de kilómetros cuadrados de vacas. Es el triunfo de los genes. Entonces, sí, entonces debemos ser muy conscientes de que actúan en nosotros.
a través de nosotros. Sí. Reducen muchísimo dióxido de carbono. Sí, ¿Por qué no fertilizan también? y toman una cantidad increíble de agua. Pero Sí, vale. el efecto del calentamiento tiene que ver con las vacas, porque el dióxido de carbono calienta. También, por ejemplo, la fusión del hielo, esa que estamos teniendo, produce dióxido de carbono y por lo tanto sobrecalentamiento. Entonces los seres humanos tenemos que producir oxígeno en gran cantidad junto con todos los animales y las plantas para compensar eso. Bueno, entonces, Fritos. sí, ese asunto de invertir, digamos, nuestra visión de que nos liberemos de las apariencias y vayamos a la realidad de fondo, es el principio de la carta 12. Inicia lo que pudiéramos llamar el camino lunar, o bien el camino del inconsciente, o bien el camino caótico, el que ustedes quieren de iniciación, pero lo inicia en los términos de voltear los ojos no a lo que el pensamiento y los sentidos nos dicen, sino a lo que está en el trasfondo. Entonces, para eso se inventó la concentración, es decir, la suspensión completa de la conciencia personal. Y entonces la persona estará unida con las fuerzas ocultas que manejan todas las cosas. Estas fuerzas universales y leyes ocultas son las que realmente nos llevan a hacer lo que hacemos aunque nosotros no lo creamos. Es decir, aunque nosotros nos parezca que estamos haciendo nuestro deseo, nuestro capricho está determinado por dos cosas: lo que aprendimos en la infancia, lo que nos debería gustar y lo que no hacer y lo que necesita la manifestación del universo y la especie humana para poder sostenerse. Entonces, no necesariamente actuamos porque decidimos hacer algo, sino decidimos hacer algo porque una fuerza interna está empujando. ¿Cómo se ejemplifica este caso del ahorcado, esto de la inversión? Bueno, la carta del ahorcado es una carta que corresponde al agua, y cuando uno no se contempla en el agua, o igual que se contempla en un espejo, se mira al revés. Porque cuando yo me veo, mi lado izquierdo parece mi lado derecho. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, yo siempre me imagino de una manera como me veo en el espejo. Me costaría mucho trabajo imaginarme como realmente soy. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Al revés? Cuando te ves en el espejo, te ves al revés. ¿Qué descubrimiento? Te ves así. O sea, tú a ti no te ves como yo te veo a ti. No. Tú te ves. Sí, nos vemos al revés. Porque donde te ves es en el espejo. Pero te ves invertido. Sí. Ahora entiendes mi todo. Pero el iPhone toma las fotos, o sea, Como para debe ser. verte como eres en realidad. Bueno, sí. Hay que estarse tomando fotos con El iPhone. para estar seguros. A ver, tómenme una. Ves la foto del iPhone y decir, ¿quién es esta Nunca persona? me había pensado así. No, nunca. No. Bueno, ahorita las Conflicto cámaras ya acabo de tienen encontrar. esa función que las puedes invertir. Tú decides si la pones Espejo. ¿no? espejo o como la gente te ve. Claro. Sí, Para para mí, mí, no lo había pensado, yo para mí jamás. tu lado derecho, o sea, la estructura derecha, pues es tu lado izquierdo, Claro. ¿sí? O sea, yo te veo en mi lado derecho, Ajá. es tu lado Sí, izquierdo. claro, sí. Entonces Sí. es lo mismo si te ves en el espejo. Sí. Aunque no tienes tanto problema si eres muy simétrica de la cara. Pero nadie.
Nadie es Nadie es simétrico. simétrico. Nadie. Yo estoy bien chueca. Nadie es simétrico. Bueno, entonces esa es la imagen que transmite la idea del colgado. No, cada clase. ¿Sabes? Eso es Ay, lo no, que que antes lo a que los nunca 40 había años de edad. pensado, caray. Ajá. A los 44 nunca me he visto como soy. O sea, no. Es Cada clase es Sí, Hay que tomar. más ¿qué he frustrante. estado haciendo los últimos 44 años? No, por favor. Pensaba tomarse conocerme y ni fotos. siquiera me he visto. Ni siquiera soy como. No, y además ni siquiera estabas consciente que no tienes. Soy tan estúpida que nunca pensé que no era yo la del espejo. Todo el mundo piensa que es el del espejo. No piensa al revés. ¿Cómo va a pensar al revés si no se ve así? Claro. Con trabajo pensamos. Entonces es muy importante precisamente que este colgado es lo que normalmente se conoce como el bautismo de agua. El loco es el bautismo de aire y el juicio es el bautismo de fuego. No sé si se acuerdan de los evangelios que dice eso Juan, ¿no? Yo bautizo con agua, pero va a venir quien los bautice con fuego. Exactamente. Sí, entonces el bautismo de fuego es la carta número 20 del juicio. El loco es el bautismo de aire y el colgado es el bautismo de agua. Entonces aquí tenemos un asunto muy importante. ¿Tienes fuego? El tema La- de la suspensión de la conciencia personal. ¿La 20 cuál era? El fuego. El juicio. El juicio. El juicio es el juicio, sí. Ya me picó un mosco. Arte, Mario. No, Marta, por favor, no. Si Para alguien tenemos él, que no. cuidarnos, Mario. No faltaba más. Para Los eso demás. cargamos el Espérenme pomo. que yo le hago así. ¿Sabes? En la cara. Por lo menos no te van a picar en los ojos. Se lo juro, lo bajaba de la camioneta que estaban tragando. Me dijo, espera. Fue para la camioneta y me dijo, ten, te lo regalo. Y dije, lo voy a ¿Te lo dejar, traes? está muy grande. Pero como si me tragan, dije, no. Me da mucho flojera que te Pero fuiste. debe caer por aquí para que Picante. todo lo de abajo. Exacto, quede. sí, gracias. La comunidad te lo Estiro agradece. los pies, ¿Eh? entonces, ¿Quieres? La comunidad te lo agradece. Sí, sí, qué la bueno, muy comunidad bien. te lo agradece. ¿Quieres tantito repelente? Traigo, ¿qué más quieres? Sí, no. No está muy bien eso de cargar el refri. Me da pena, pero si a mí no me tragan. El colgado aparentemente está en reposo, como les decía hace un momento, pero es Sí, Mauricio, aquí. un reposo relativo. Hay personas que creen que lo que no tiene fuerza muscular no es acción, Ajá. pero resulta que el cerebro absorbe la mayor cantidad que un órgano absorbe de oxígeno y de nutrientes. En realidad nuestro cerebro se lleva como el 20% De toda la energía. de toda la energía, ningún órgano se lleva tanto. Y que eso que no pensamos. Ahora sí pensábamos. Sí, el trabajo mental es agotador. Entonces, el colgado está en aparente reposo. La rueda de la fortuna se ve como si estuviera en inactividad, pero esa suspensión voluntaria tiene un trabajo interno muy intenso. Entonces, por otro lado, si lo reflexionan, la única carta que tiene una correspondiente invirtiendo su número es el colgado. O sea, hay dos cartas que pueden invertirse los 21. números, la 11 y la 12, pero la 11 da 11 y la 12 da 21. Hay una correspondencia muy importante entre el colgado y la carta 21, que es el mundo. ¿El mundo? Sí. Hablaremos de ella más ampliamente después, pero precisamente esta letra TAP, que es la letra del mundo, quiere decir soporte, y el colgado se soporta en esa condición. El colgado está en el proceso, la carta 21 está en el final. Entonces, el secreto
del Dios agonizante es precisamente eso, que está en la condición de la senda del agua. Y toda muerte y resurrección tiene que ver con este sendero, porque es precisamente el regreso a la verdadera realidad. Bueno, entonces hay una cruz de brazos iguales que tiene 3 protuberancias en las puntas, hacen un total de 12. Y es una cruz que se usa en los sacramentos más importantes para fines altamente espirituales, que tienen que ver sobre el trabajo de la maestría de una persona sobre sí mismo. Bueno, entonces esta carta 12 tiene muchas cosas que decir, es una carta sumamente importante. Es la administrativa, ya seguramente su definición recuerda que dice: el sendero es la inteligencia estable, administra, no, el que administra otro, es la estable, muy bien. Entonces, esta figura invertida nos va a dar muchísimas pistas importantes y para nosotros es de recurso continuo. Siempre una y otra vez regresaremos a ella durante esta parte baja de la secuencia de cartas. Entonces, ¿qué más tenemos que decir de ella? La actividad del cerebro bajo la superficie, la inversión de los pensamientos y unas definiciones muy importantes. Normalmente tenemos que subordinar la imaginación a la razón, siempre y cuando nuestra razón no sea un sistema de justificación de la imaginación, o sea, de los mitos. Y tenemos que no ser esclavos de los estados de ánimo ni arrastrados por el pensamiento no racional, el pensamiento más bien justificatorio que lógico o explicativo. Bueno, entonces la conclusión de esta carta tiene también cierta importancia. Solamente hay un poder en el universo. Es un poder universal que nosotros usamos, pero no es nuestro, nada más nos valemos de él. Y la conclusión es que cualquier cosa que parezca ser hecha por uno y su voluntad en realidad se está basando en poderes que son universales. Eso nos llevaría a entrar a la carta número 13. ¿Sí tienen la 13? ¿No? Sí. Todavía. Ya después les mando más. Ya se me pegó esto, pues seguramente. Bueno, vamos a la clave 13. Su color es azul verde, etc. La letra hebrea es Nun, que quiere decir peso de los 50. Su signo es Escorpio y sus atribuciones son transformación y movimiento. Si observan la carta se van a dar cuenta que hay unas manitas que salen y unas cabecitas que sonríen y están por ahí. Porque esta es la muerte en vida. Es la transformación de la persona. Es aquello por lo cual vuelve a nacer. Ustedes recordarán que cuando Jesús y sus discípulos están viendo a unos niños que amamantan, les dice, les digo que el que no vuelva a nacer no puede entrar al reino y ser como niño, etc. Y entonces Pedro le pregunta, ¿tenemos que ser como estos niños que están amamantando? Y seguramente Jesús puso una cara de este baboso, pero no has entendido nada. Sí, y le dijo que había que volver a nacer para entrar al reino. ¿Qué es ese volver a nacer? Es morir para la ilusión del mundo y nacer para la realidad del mundo, que es lo que está expresando el colgado. Morir para la ilusión. Morir para la ilusión del mundo. Todo eso que nos entusiasma y que nos parece que es muy real y que nos va a llevar a la felicidad. El fútbol, por ejemplo, de ese caso que les conté que decía que la vida era el fútbol, pues no es el fútbol. Algún día tiene que despertar quien escribió eso y decir, pues no es por aquí. Pero mientras esta persona es muy claro que está diciendo el fútbol y entonces parece que está mal,
no es tan claro que nosotros también nos ilusionamos con una serie de cosas de la vida que son intrascendentes, que realmente no representan el sentido de la manifestación, muy intrascendentes. Por ejemplo, la fama. La fama es completamente intrascendente. Y los famosos suelen sufrir muchísimo en la vida porque son famosos un tiempo, se sienten rete bien y luego como que desaparecen de la escena y se sienten rete mal. Y se deprimen y se entristecen y se torturan. Es ilusorio. La riqueza es ilusoria porque pensamos que con dinero vamos a resolver los problemas básicos de la vida. Resolvemos los problemas económicos. Nada más. Todos los demás son iguales. Yo tenía una jefa que una vez habló con un hombre muy rico que le dijo, ella le dijo, usted debe ser muy feliz, pues tiene todas sus disposiciones. Le dijo, mire querida, de todas las calamidades que le caen al ser humano, la riqueza solo nos libra de la pobreza. Y es cierto. Todas las demás. El poder tampoco sirve de nada. Porque los poderosos, igual que los famosos, viven colgados del poder. Y entonces son capaces de hacer cualquier cosa con tal de que el poder se mantenga con ellos. Entonces, esas son las ilusiones del mundo. Y lo que nosotros tenemos que resolver para estar muy contentos es precisamente nuestra relación con el mundo. Nuestra relación con el mundo generalmente se da con lo aprendido que no nos ha funcionado. Lo que sí nos ha funcionado, pues ahí está, pero hay una gran cantidad de cosas que aprendimos y no funcionan e insistimos mucho en ellas. Y les puedo dar ejemplos muy simples. Por ejemplo, nos afanamos mucho en que nuestros hijos sean muy brillantes en la escuela. Y a veces esa brillantez no les sirve de nada. Sí, no les sirve de nada para el trabajo y a veces no les sirve para la vida. Cuando yo estudié ciencias químicas hace mucho tiempo, había un compañero que era bastante burro. Le decíamos Dumbo, que tenía las orejotas. Y además no daba uno. Iba de uno en uno diciendo, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, me siento junto a ti en el examen. Y el pobre Dumbo era un problema. Y entonces, él, que era muy sociable, se juntó con los dos más brillantes talentos de la escuela, los muchachos de 10, y se hizo socio de ellos y montaron una fábrica. Y la fábrica empezó a crecer y se resolvieron todos los problemas técnicos maravillosamente. Y un buen día, cuando llegaron estos dos a trabajar, les dijeron, no pueden entrar. ¿Cómo que no podemos entrar? No. El señor Dumbo nos dijo que no. El señor Dumbo se ha apoderado de todo. ¿Cómo? Se había apoderado de todo. ¿En serio? Hizo sus manipulaciones, quién sabe cómo, y los despojó de todo. Bueno, entonces los 10 no les sirvieron para nada. Eran más listos Dumbo en la vida. Claro. Entonces nosotros nos ilusionamos. Tienes que estudiar mucho porque eso te va a resolver los problemas de la vida. No es cierto. No es por ahí, porque siempre vemos las cosas con unos ojos como muy tiesos, es decir, con unos aprendizajes muy rígidos de que esto así se resuelve así, esto camina así, y entonces tenemos que empezar a transformar. ¿Pero qué quiere decir volver a nacer? Esto sería parte nada más. Volver a nacer quiere decir que tenemos que abandonar esos afanes mundanos que nos dicen que vamos a ser felices haciendo todo eso que comentamos, la fama, la riqueza, el poder, el servicio, etcétera, y debemos tratar de encontrar las fuentes de la satisfacción, la felicidad y el equilibrio, que están ocultas, que están guardadas, que no son tan evidentes. Entonces, se le llama niño de los grandes y señor de los portales de la muerte. El sendero 24 es la inteligencia imaginativa y es llamado así porque da un parecido a todas las similitudes que son creadas del mismo modo, similares a sus armoniosas elegancias. No se entiende nada, pero quiere decir que
es el Señor sobre el engaño. Entonces, en el orden del arquetipo su nombre es permanencia en la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que buscar la esencia, qué es lo permanente y qué es lo efectivo. Entonces les voy a contar lo que dicen en Oriente. En Oriente dicen que nosotros estamos formados por dos partes muy claras: la parte material y la parte no material. La parte no material es la conciencia universal que está en nosotros, no la conciencia personal, la conciencia universal. Entonces, nosotros nos identificamos con el orden material, que es nuestro ego, el ego que nos lleva a sobrevivir y que nos ayuda a movernos en el mundo y todo esto. Y con ese vivimos y a ese le queremos dar gusto. No vemos la verdad que se oculta detrás de las cosas, sino vemos las cosas y nos llenamos de deseo por ellas y nos perdemos por ellas. Quisiéramos tenerlas, acumularlas, conservarlas, poseerlas. Todo esto es importantísimo. Y en el momento de la muerte se muere todo. Se muere el cuerpo y se muere el ego. Y si en ese periodo de vida no desarrollamos la conciencia de fondo, tal como llegó se va. Y entonces no tiene proyección, no tiene futuro, no tiene posibilidad. Esto es importantísimo. Yo les había contado lo que decía Benedicto XVI del infierno, ¿se acuerdan? Que era un estado de conciencia. Bueno, ese estado de conciencia, si a lo largo de una vida no aprovechó el tiempo para cambiar, entonces no va a tener ninguna perspectiva en la condición de muerte, su situación será estática, que eso es lo que se consideraba Benedicto como el infierno. Bueno, entonces, si nos identificamos con nuestra conciencia egoica, lo único que vamos a lograr es esa condición estática. Vamos a desarrollar mucho nuestra vida egoica y nuestra conciencia egoica, y a lo mejor poseeremos muchas cosas y nos aplaudirán, seremos famosos, nos querrán muchas personas, pero cuando nos quedemos solos con nuestra conciencia no habrá pasado nada, porque esa es la esencia, y la esencia permanece y la manifestación se acaba. Entonces el cuerpo y la conciencia personal, el ego, se van. La conciencia universal permanece. Si cultivamos el ego, se va. Es una verdadera muerte. Bueno, entonces en el tema del hombre, esta carta es muerte y reencarnación. ¿Qué es lo que ocurre? El ser humano muere para el mundo, es decir, muere para los acuerdos y significados entre humanos, y nace a un plano trascendente. En el orden de la naturaleza se habla de la transformación de las fuerzas. Entonces, el hermetismo nos define 7 estados que tienen que ver con el nacimiento y la muerte. El primer estado es el cambio evolutivo, dos cosas existentes que desaparecen. ¿Y en dónde desaparecen? En un vórtice. ¿Qué es un vórtice? Pues es como un remolino que actúa en un plano inferior. Entonces, cuando ese vórtice termina con su impulso integrador, se disocia en 2 fuerzas. La fuerza material, que es la que va a la tumba, y la fuerza de la conciencia superior, que es la que permanece. La segunda forma es un cambio evolutivo de lo inferior a lo superior. Lo inferior desaparece o se extingue. Entonces, esa conciencia egoica se extingue. Esa conciencia de ego se anula, deja de ser la que dirige la vida de la persona, y la persona empieza a trabajar hacia la vida trascendente. Esa muerte física es la que permite, es la reencarnación, si es que existe la reencarnación,
y una nueva personalidad apta para manejar lo aprendido durante la vida. Si no ha aprendido y tiene la oportunidad de volver a estar, entonces tiene que empezar desde cero. Tiene que aprender que la parte superficial no le dejó nada. El sueño, decían los griegos, que era como la 60ª parte de la muerte. También los judíos decían eso. Entonces es como más o menos enterarnos lo que puede representar la muerte. Mientras más fuerte es nuestro contenido inconsciente, mientras más deseos insatisfechos, más estaremos atrapados, porque la individualidad no se libera y la personalidad es una caricatura exagerada de la individualidad. ¿Se acuerdan que decíamos que la personalidad es la parte mortal y la individualidad es el principio encarnante? De eso es lo que estamos hablando. Si yo cultivo mi personalidad y no le aporto nada de mi individualidad, la siguiente vuelta es idéntica. Entonces, aquí todo el problema consiste en que al morir la personalidad, las cosas quedan en el desarrollo que haya tenido la individualidad. Entonces, la mente inferior o el alma inferior estará todo el tiempo soñando en los deseos de la vida práctica, en los apetitos de la vida práctica, en lo que le puede dar la vida mundana, que siempre es insatisfactoria, porque ningún deseo se puede satisfacer nunca. Es decir, uno satisface un deseo y aparece otro. Y si tiene deseo de algo, quiere más. Y es inagotable el deseo, inagotable, no hay manera de obtenerlo. Entonces se atrapa en eso y lo que quisiera es una nueva vida en la cual volver a buscar la satisfacción de los deseos que son insaciables. Es una vida como de sed continua. El que quiere dinero, el que quiere poder, el que quiere objetos, posesiones, el que quiere personas y apropiárselas, es un problema muy severo, porque son insaciables. Creo que en la sesión pasada hablamos de Siddhartha Amaresvar, ¿no? Y vimos la idea del espejo y todo esto. Esto es a lo que él se refiere. Finalmente, en su proceso, lo que dice, lo que está detrás de todo es lo divino. Por ahí en alguno de los textos justamente se afirma eso. Lo que deberíamos ver es a la divinidad detrás de todas las cosas, que todo no es sino una forma de manifestación de lo divino. Normalmente no lo queremos ver así, nos resulta muy poco agradable renunciar a las cosas que pues, nos han agradado y nos han dado satisfacciones, pero en última instancia no nos damos cuenta de que atrás de todo eso no está sino la realidad única. El soporte de todo eso es esa realidad única con la que casi no nos entendemos. Por eso es necesario morir al mundo y nacer a esa realidad de fondo. El quinto de las formas es la muerte de la personalidad. Entonces, aquí recomienda revisar todos los asuntos del día y ver en dónde nos hemos parado. Yo les había hablado en algún momento de revisar la película de la propia vida. Esa se puede revisar todos los días o cada mes o cada año, pero cuando uno la revisa se da cuenta hasta dónde ha estado atrapado en los deseos de lo manifiesto material y además acordado con la sociedad, y hasta dónde ha realizado cosas que toquen el desarrollo sustantivo, el desarrollo de fondo. Entonces, el ejercicio
de la película La propia vida es un ejercicio desagradable, porque nos muestra hasta dónde hemos caído en la tentación de confiar en lo secundario y superficial. Si lo analizamos, vamos a decir, históricamente nos vamos convenciendo. Yo deseaba esto y su consecuencia fue esto. Yo deseaba aquello y su consecuencia fue esto otro. No es permanente. Está en un flujo continuo y además acaba por no satisfacer, porque sentimos que nuestra satisfacción estará en tener algo, una persona, un objeto, una experiencia, etc. La tenemos y como que se agota. ¿Qué es lo que normalmente recordamos? En negativo. En aquello que no cumplimos o nos fue mal, lo tenemos muy presente. Y en aquello que estuvimos como muy gozosos, se nos va. Necesitamos más y más y más y más. Y no tiene límite. No hay límite posible. Entonces, esto es muy importante porque eso es lo único que vamos a encontrar en el proceso. Y aunque parezca muy simple, lo que fue temporal y lo que ha sido permanente. Y nos encontramos que lo temporal se llevó una parte importantísima de nuestra vida y lo permanente se llevó un pedacito. Es normal oír a las personas decir que lo más importante es su alma, la vida del espíritu. Y sí, pero la pregunta es, ¿y qué tanto le he dedicado? La vida del espíritu no es darse golpes de pecho ni ponerse a rezar. Es transformarse por dentro, es nacer a la nueva vida. Entonces es muy pesado. Entonces, digamos que estar atrapado en el mundo de la manifestación no aporta la tranquilidad, la paz y la felicidad de la gente. La sexta forma es un estado de trance que es muy afín a la muerte física y al sueño. La gente se queda como pasmada. Y el séptimo es lo que se llama la iluminación, o sea, la muerte de la personalidad en vida y el control de la vida práctica por el orden superior de la individualidad. Entonces la persona se afana en dedicarse a cosas trascendentes, no a las cosas del momento. Las cosas del momento nos atrapan y nos facilitan mucho escapar del mundo trascendente. Es que estoy muy ocupado y tengo que hacer estas 14 cosas, entonces el mundo trascendente no me importa. Por lo pronto, lo que se posponga, el próximo. Y así va uno posponiendo. Y deja todo aquello de fondo para después. Y un buen día, cuando se da cuenta, ya no hay después. Sí. Recordando que la muerte es la pérdida de futuro. Lo vivido ya está vivido. Esto está ahí, sucedió y fue un hecho. Es más, en la historia del mundo está registrado, en el universo está plasmado. Eso sí, pero pierde un futuro. Ya no puede corregir, ya no puede enmendar, ya no puede cambiar. Entonces el tiempo de reflexión es cuando uno tiene la capacidad de cambiar. El tiempo de reflexión es decir, en este momento me paro, analizo la situación y lo que tenga que cambiar lo cambio, porque tengo la capacidad, la oportunidad, la edad, las condiciones. Cuando el moribundo dice, es que yo quisiera haber vivido otra vida, ya no hay caso. Y que es muy común que los moribundos digan eso. Es uno de los más impresionantes relatos de quienes atienden moribundos. El estado en el cual el moribundo dice, es que no viví lo que yo hubiera querido vivir. Las obligaciones de la vida diaria, los compromisos, me atrajeron toda la vida y no hice lo que tendría que haber hecho. Es cuando piden al médico un tiempo más de vida para ahora sí aprovecharlo. Entonces, cuando uno tiene la condición y la edad, es el momento de hacer los cambios y empezar a decir qué es lo que realmente es trascendente en mi vida, qué es lo que yo quiero o debo realizar realmente. Uno se dispersa en el trabajo, en el cuidado de los hijos,
en que crezcan y estudien, se dispersa en los compromisos sociales y se le ve que y se olvida de desarrollarse por dentro. Esta es la parte importante. Y claro, a veces le dedico unos 10 minutos o 2 horas y ya. Y el resto del día se lo dedico a uno a otras cosas que son muy exigentes. Muy, muy exigentes, porque son las de la vida diaria. Y a veces gran parte de eso uno lo inventa. Es decir, el compromiso, la ocupación, la crea para llenar el tiempo. Y eso es muy común. Bueno, entonces aquí nos dice que la individualidad se orienta por la idea del espíritu, pero puede estar equivocada, porque como el espíritu no tiene contornos ni formas, entonces no se le puede captar tan fácilmente y precisamente solamente se le puede captar por gnosis, no por conocimiento racional. Casi al comienzo empezamos por decir que el espíritu no tiene una definición. No hay quien define el espíritu porque no se puede. Menos todavía para que todos estén conformes con esa definición. Porque el espíritu no puede describirse con palabras. Nuestra experiencia cotidiana, que es la que da las palabras, no es similar al tema espiritual y por lo tanto no hemos desarrollado el lenguaje que describa las condiciones espirituales. Los místicos lo que hacen es usar lenguajes poéticos, indirectos, alegóricos. Hablan de amor, hablan de pasión, hablan de muchas otras cosas, pero no pueden definirlo porque no hay unas palabras comunes que entienda todo el mundo sobre lo que significa el espíritu. Entonces, la percepción de lo que es el espíritu es un acto de gnosis, es decir, un acto de captación directa. Y para tener esa captación directa hay que darle paso. Entonces, veamos cómo se le da paso al espíritu. Cuando uno apacigua su ego y deja que la otra parte haga acto de presencia. Para apaciguar el ego es necesario controlar los sentidos. Es decir, no movimiento, no percepción por los sentidos, no vernos atrapados por los pensamientos, no utilizar palabras internamente y no referirnos al pasado. La mente se apacigua y entonces empiezan a aparecer otras partes. Y esa experiencia directa, que se dice que se da por revelación, es la experiencia básica. Van conmigo. Sí. Van conmigo. Sí, nada más tienen que calmarse y ya. Bueno, entonces, si la imagen que nosotros hacemos de eso es incorrecta, realmente nos lleva al error, a la desviación original. Le llamamos pecado, pero es desviación. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad. Sería mejor llamarle Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque nos aleja, no nos acerca en nada. Esa imagen incorrecta nos lleva a hundirnos en lo circunstancial, en la imagen del espejo. Ese es el problema. En que nosotros queramos vivir con la imagen del espejo en vez de con la cara que se está viendo. Que sería, dicho en términos religiosos, el rostro de Dios. Entonces, siempre incurrimos por miedo al sufrimiento, al dolor, al esfuerzo, en el camino fácil. Entonces, si nos confundimos en lo que es el espíritu, simplemente nos equivocamos y ayudamos a que se equivoquen. Cuando alguien me dice que su vida espiritual consiste en oír misa todos los días, en rezar 2 veces el rosario, en darse golpes de pecho, lo único que me transmite es que está completamente equivocado la persona.
porque en su conducta de la vida diaria sigue siendo igual, y en sus ambiciones sigue siendo la misma persona, y en sus reacciones también, y entonces pues no ha cambiado nada. Tomó el camino superficial, se confundió, y entonces ni siquiera usó su tiempo para disfrutar lo mundano, sino que usó el tiempo para falsificar su búsqueda del espíritu. Esto es muy importante. Es un camino errado y finalmente tiraniza a la persona. Entonces, esto es muy lamentable, ¿no? Pues no tanto porque no se va a dar cuenta. No, sí, Tarde o temprano. es una vida Sí. desperdiciada. Una vida desperdiciada. Y acuérdense que ante la muerte, esto que decía John Donne, que repite Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Pues por el vivo. El muerto no oye las campanas, el vivo sí. Y se asusta. Porque la muerte se acerca. ¿Y por qué se asusta ante la muerte? Porque no conoce lo suficiente para entender que la muerte no es terrible. Que son tránsitos de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, continuos en el universo. Entonces, como no conocemos la muerte, no hemos estado ahí, no lo hemos experimentado, pensamos que es espantoso, pero ustedes probablemente han oído de que todos los que mueren y los resucitan, es decir, mueren clínicamente y los resucitan, le pierden el miedo a la muerte. Todos. No hay uno que después de ser resucitado siga teniendo el miedo a la muerte. Esto nos dice que la muerte no es tan terrible y que no tenemos que vivir espantados por eso. Pero también nos dice que la muerte nos deja sin la posibilidad de la experimentación que tenemos en la vida. Que eso es lo que nos permite cambiar las cosas. Mientras estoy vivo tengo el campo de prueba en donde voy a ensayar cómo se cambia la vida y cómo se transforma uno y las cosas que resultan de esa transformación. Si no me ocupo de eso, pues es como haber tenido un laboratorio y no usar nada del laboratorio. Simplemente no apliqué nada de lo que había aprendido y no utilicé el laboratorio, y en esas condiciones estoy atrapado en la posesión del medio de liberación y el no uso de ese medio. Esto es importante. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la función que debo cumplir aquí? Son las preguntas fundamentales. No llegué porque sí. Es punto menos que imposible pensar que todo nuestro desarrollo como seres vivos y como seres conscientes, pues fue algo así como un error o una equivocación de la naturaleza. No pensemos en Dios, no pensemos que Dios nos creó, vamos a pensar que somos una evolución de la naturaleza. Somos la naturaleza consciente de sí misma, con una potencia de acción enorme, con una capacidad de transformar el mundo natural positivamente. Por supuesto que hemos hecho una gran cantidad de tonterías. ¿Y por qué lo hemos hecho? Bueno, esto es muy importante para normar nuestro criterio de qué hacer. Porque estamos tan fascinados y tan deslumbrados por ciertas cosas que no nos refrenamos ante las consecuencias. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho miles de tonterías. Hemos tirado basura al mar. Hemos contaminado el mar no solo con basura, sino con sustancias químicas que arrojamos. Hemos destruido los bosques. Hemos creado miles de problemas con objetivos que son no para la supervivencia, sino para nuestra satisfacción de deseos. Por ejemplo, ¿por qué se producen bolsas de plástico que contaminan el mar? Si cuando no había bolsas de plástico siempre podíamos tener donde guardar las cosas. Y no lo pensamos, simplemente las sustituimos. Aquellas eran permanentes, las bolsas de plástico las tiramos. Y aquellas cuando las tirábamos se integraban al medio. ¿Por qué? Pues porque eran de tela o eran de fibras
fibras naturales y entonces no pasaba nada. El medio las absorbía y las transformaba. Y nosotros hicimos eso. Ahora se piensa que podemos cambiar las bolsas de plástico por bolsas de papel. La cantidad de bosques que hay que acabar para hacer las bolsas de papel. Y son bolsas de un solo uso. Puede ser terrible. Y así, pero atrás están los intereses. Pregúntense si en este momento podríamos cancelar todas las fábricas de plásticos que hay en México. Pues no. No podemos, ni en el mundo. Y no hemos hecho nada para reciclar. Algunas personas han hecho, yo conozco a un italiano que se llama Mauro Fogliata. Mauro Fogliata inventó un horno que mete uno toda la basura y la funde, todo lo aprovechable sale, por ejemplo sale plástico, sale metal, y todo lo demás se convierte en ceniza muy fertilizante. Y además la energía generada por el horno es capaz de generar energía eléctrica. La ciudad de Brescia en Italia está iluminada por esos hornos. Entonces sí se puede, pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque implica acabar con una cantidad de industrias, claro, fuentes de trabajo, y muchos intereses de intereses de hacerse ricos, de sacar provecho. Enriquecerse. Sí. Entonces la humanidad se ha dedicado a eso muy animosa y poquito a poco como humanidad va al desastre. Como individuos no, porque los individuos que acabaron con los bosques pues fueron ricos, murieron ricos y se quedaron como muy contentos y pensaron que no iba a pasar nada. Los que contaminan el agua, nada más pensemos en la contaminación del agua del León, con todo el asunto de las tenerías. Y bueno, en su momento decían, no, pues es una cantidad de agua enorme, esto se disuelve y no hay problema, pues sí hay problema. Ya llegamos al punto en que el agua del río Turbio no sirve ni para regar ni para ninguna otra cosa. Está contaminadísimo. Llegaba a Chapala, ya no llega a Chapala, ya la tiran por el camino porque es un peligro terrible. ¿Y qué pasa con los pozos de León? Pues empezamos a sacar agua de los pozos. Y más, y más, y más. En este momento estamos sacando el agua de hace 35,000 años. Se van agotando y se van concentrando las sales. ¿Qué pasó en Torreón? En Torreón tienen la laguna contaminadísima porque se fue agotando, se fue concentrando el arsénico. Ay, sí, la de arsénico, claro. Claro, y entonces ya es un agua peligrosa. Sí. Y como que somos muy inconscientes, no nos damos cuenta porque lo que queremos es sacar adelante nuestra idea, nuestro proyecto, nuestras necesidades, nuestros gustos. Entonces es muy importante de que o por miedo al dolor o por búsqueda del placer y la satisfacción no cuidamos la supervivencia de la humanidad, y la humanidad tiene una función muy importante que es precisamente la de la evolución de la conciencia. Entonces, nos parezca conveniente o no, esa función es muy trascendente para el ser humano. Entonces, esa muerte en vida tiene que ser aceptada para conseguir el renacimiento de la conciencia. Si uno no muere al mundo de todos los días, al mundo material, al mundo de las ambiciones, de los deseos, de los apetitos insaciables, pues no puede llegar a una conciencia superior. Entonces, el espíritu debe ser el esqueleto sobre el que se construya esa individualidad, y a eso debe responder la personalidad. Entonces, es muy similar a la idea de la reencarnación. Se mantiene mi estructura, mi esqueleto, y ese esqueleto se reviste de una carne incorruptible. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, pues es muy sencillo. Muero al hombre viejo y me renuevo, y entonces en el esqueleto del espíritu tengo una materialidad
que no va a los objetivos de la materialidad, sino a los motivos espirituales, y por lo tanto no está corrompida. Así lo deberíamos interpretar, pero lo interpretamos pensando que nos vamos a morir y vamos a salir de la tumba. Eso no es cierto, obviamente. Jóvenes y bellos, además. Jóvenes y bellos, sí. Es gravísimo. De ahí que la esencia permanezca, o sea, la conciencia evolucionada después de la muerte, y que a esa muerte corresponda una nueva encarnación, y la fuerza que se emplea en la vida se transmuta, para cumplir los fines espirituales. Eso es lo que nos dice la clave 13. Y vamos a aprovechar un momentito para ver las atribuciones, la hojita que les di hoy, que es muy importante. Vamos a ver. En este cuadro viene el número de la carta, el nombre de la carta, la letra hebrea, se parece, sí, lo mismo, ¿no? Sí. La letra hebrea, ¿qué representa esa letra? ¿A qué se refiere? El significado de la carta, una explicación y una interpretación. Vamos a ver. El loco tiene la letra Lev, que quiere decir buey. Representa la conciencia superior o una conciencia superior o superiorizada, vamos a decir. Y esto da el poder cultural. El poder cultural es el de la formación y constitución de las agrupaciones del ser humano. Aquí, en el tema de la cultura, debemos tener mucho cuidado, porque también la cultura puede ser una cultura destructiva y negativa. Entonces, la superconciencia puede ser una superconciencia sin la calidad espiritual y será destructiva, o una superconciencia espiritual y será constructiva. Es como carta el estado actual de la conciencia. El mago tiene la letra Bet, que quiere decir casa. Es la concentración, el esfuerzo de concentración, y va relacionado con la vida y la muerte. Es, digamos, el factor que intermedia entre vida y muerte. El mago es un actor, la conciencia encarnada actúa de la vida a la muerte y construye. El 2 es la sacerdotisa, la letra es Gimel, Gimel quiere decir camello, el significado es memoria, la explicación es paz y lucha, y es la memoria oculta y la memoria neurogenética, la que traemos arrastrando desde el principio de los tiempos. Aquí les insistiré en un punto que es muy importante. Todas nuestras células han estado vivas 3.800 millones de años y siguen vivas, porque las células no se crean nuevas. La primera célula que se partió en dos y siguió partiéndose de dos en dos es la que sigue viva. En el camino algunas se mueren, pero como se reprodujeron mucho, pues las muertas se quedan por ahí y las vivas siguen reproduciéndose a gran velocidad. Entonces, todas nuestras células son profundamente sabias, tienen 3.800 millones de años de experiencia. Nosotros no lo podemos creer, pero las tienen. Y tienen también su forma de conciencia, su forma de aprendizaje. Y a veces nos exigen cosas. Viven coordinadas, no sabemos cómo, pero están comunicadas. Cada vez que a una célula le ocurre algo, lo saben todas las demás. Todavía no sabemos cómo le hacen, pero lo hacen y es importantísimo. Entonces, parte de lo que ha vivido toda la humanidad y antes de la humanidad todos los seres vivos está de alguna manera codificado en nuestro cerebro. Tenemos varios cerebros. El cerebro de fondo, el que está en el centro, que es la zona límbica, es el más primario y es el que tiene el recuerdo de la vida animal, incluso de la vida vegetal.
y mientras más se va hacia la superficie, más se acerca a la vida humana. El hemisferio izquierdo es el hemisferio del pensamiento, la inteligencia, etc. Y el hemisferio derecho es el del mundo inconsciente, el de las funciones corporales y el del que echamos mano para hacer cosas que parecen imposibles. Como que Mozart tocar el piano a los 3 años y cosas de esas. Entonces, esa memoria está en nosotros, la memoria de la humanidad, y recurrir a esa memoria y hacerla brotar, que es parte de la revelación y parte de la gnosis, es una tarea muy importante, porque no solo nos da sentido de continuidad, sino sentido de pertenencia. Nadie está solo, pero nos sentimos solos. ¿Me das una hoja, Mario, papá? Sí, ¿cómo no? ¿De estas? Sí. Ah, pues es que no te di a ti. Les repartí a todos y a ti no. Gracias. Claro que sí. Bueno, la emperatriz. La emperatriz es la letra de Aleph, significa puerta. Su significado es imaginación. Y su explicación es la sabiduría y la locura, porque la imaginación puede ser creativa o puede ser loca. Y es el canal de poder creativo. El principio de la imaginación que ya habíamos visto es entre la intención y la realización media la imaginación. Es decir, yo tengo una intención de hacer algo y si no imagino lo que quiero, pues no, además voy a hacer dislates, voy a ir para aquí para allá. Tengo que centrarme en lo que quiero, tengo que saber qué busco. Y la imaginación me lo representa y entonces yo lo puedo realizar. Y el corolario, mientras más clara y profundamente bien hecha está la imaginación, más fácil es hacer las cosas y más ajustadas nos salen a lo que queremos. Si yo digo quiero ir al cine y me lanzo a la Plaza Mayor, no sé ni qué voy a ver. Si digo quiero ver esta película, averiguo dónde está y voy a ver. Bueno, entonces la imagen de lo que yo quiero tiene que ser muy clara. El emperador, la letra G, quiere decir ventana. El significado es la razón. Lao Tse decía, desde mi ventana el sabio puede ver todo el mundo. Su explicación es que representa la vista y es la racionalización de todas las funciones desde la carta 0 hasta la carta 3. El emperador voltea a racionalizar todo lo que pasa ahí. La razón es útil porque pone orden, el caos es de locos. La carta 5 es el hierofante o el sumo sacerdote. Su letra es voz, su sentido es clavo o gancho y su significado es la intuición y por lo tanto el oído. Da el sentido de la vida, para qué vivimos, y es el que puede escuchar la voz entre las voces. Los enamorados, la letra es Zain, el sentido es, su nombre es espada, quiere decir espada. Su significado es discriminación entre lo positivo y lo negativo, lo que vale la pena y lo que no vale la pena, lo irracional y lo racional, la mentira y la verdad, en fin, entre todas las contradicciones. Y para ello, su explicación o su representación es la del olfato. Y es el que hace la elección entre el mundo mundano y el espíritu. Es el que tiene que hacer esa diferenciación. El Set es el carro, su letra es Chet, quiere decir vaya, su significado es la voluntad moviendo todos los resortes de lo aprendido, su explicación es la receptividad y el lenguaje, y es la prueba del conocimiento en la práctica. La 8 es la justicia, la med, es la guijada con la que se empujan los bueyes. Su significado es la búsqueda del equilibrio o la recuperación y el mantenimiento del equilibrio en el universo. Su explicación es la acción de trabajo, la acción dirigida, sin alterar el equilibrio del mundo. Cada vez que se altera el equilibrio se produce un karma y cada vez que se produce un karma hay que compensarlo. El ermitaño, el número 9, tiene la letra Yod, que es la letra más activa de todo el sistema. Quiere decir mano abierta,
su significado es respuesta, su explicación es la unión de los opuestos, la capacidad de encontrar la unión de los opuestos o sintetizar los polares. También su virtud es el tacto y es el dominio del mundo físico, astral y mental. De los tres mundos, las tres patas de la mesa del loco. La carta 10 es la rueda de la fortuna. Su letra es Kaf, en su sentido es mano cerrada, su significado es rotación. Acuérdense, voy a ser rey, soy rey, fui rey. En los que van subiendo y bajando. Riqueza y pobreza, y es el efecto del azar en el universo. En la carta 11 es la fuerza, Tet, que quiere decir serpiente. Su significado es sugestión, es decir, domina sin la fuerza, sino por la sugestión. La explicación es la digestión, que es un proceso alquímico, que es la asimilación de los elementos. Es dominio de la fiera interna sin esfuerzo. La 12 es el ahorcado, Mem, su sentido es agua, su significado es inversión, su explicación es mente en suspenso y es la inversión de la visión del mundo. La 13 es la muerte, Nun, pez, la transformación, el movimiento y volver a nacer en vida, que es el segundo nacimiento. La 14 es la templanza, la letra Samek, que quiere decir apoyo, su significado es verificación, su explicación es la cólera y es la primera noche oscura del alma. Así como cuando sucede un desaguisado y la persona se convierte en deudo de un problema, tiene el dolor de un problema, entonces lo primero que experimenta es precisamente ese asunto de la cólera. Lo primero, lo segundo que experimenta. Es la primera noche oscura del alma, la templanza, porque es el paso de la personalidad a la individualidad, y la personalidad reclama terriblemente esa condición. La primera noche oscura del alma es una frase de San Juan de la Cruz que dice que cuando uno empieza a acercarse a Dios, Dios lo ve como un niño y lo carga en sus brazos y lo consiente como la madre consiente a su hijo. Pero una vez que crece, lo baja y lo deja, y entonces el hijo sufre ese abandono terrible. Y eso pasa en el proceso espiritual, cuando finalmente Dios suelta al que lo busca de sus brazos y lo deja andar solo. La carta 15 es el diablo. La letra es Ayin, quiere decir ojo. Es el cautiverio del ser humano dividido dentro de sí mismo, porque lo que una parte de él quiere, la otra no lo quiere y viceversa. Es decir, mientras mi pensamiento se dirige a un lado, mis emociones se dirigen a otro y vivo en contradicción continua. Y el mundo interno pues es la loca de la casa que de pronto sale y nos pone en ridículo. Entonces es muy importante comprender que esa división interna está propiciada y promovida por el engañador, por el engaño del mundo, por creer que el mundo es real. Entonces el resultado final, cuando se logra hacer la síntesis, es la alegría. La torre, porque el diablo no es en realidad el diablo, es nuestro propio demonio que nos divide. La torre es P, la letra, y quiere decir boca. En la torre despiertan de ese cautiverio y esa división entre los seres humanos se derrumba. Eso es lo que va a dar precisamente gracia y culpa. Gracia por lo que se obtuvo, que viene del cielo, que es el rayo que cae sobre la torre, y culpa por todo lo que ha pasado, y es el derrumbe de la dualidad. El 17 es la estrella, Sadi, anzuelo. Se revela entonces, viene la revelación interior, y el trabajo es la meditación, y la persona alcanza un estado liberado. El 18 es la luna, Kof,
y se refiere precisamente a la parte occipital de la persona y la parte de atrás de la cabeza. El significado es organización, la explicación es sueño y son las zonas atávicas de la persona. En el centro de nuestro cerebro está el animal que cuando es necesario sale y hace barbaridades. Hay muchas personas que de pronto matan a alguien y dicen, no sé por qué lo maté, de pronto sentí que tenía que morir. Y los matan. Eso puede ser terrible esa parte. Es la parte atávica, la parte muy animal. El sol, Resh, es la cabeza completa. Su nombre es regeneración. Es la fertilidad y la estabilidad. Y es el nuevo nacimiento, la unión de los opuestos, la forma de regresar hacia el origen. Cuando los vamos solucionando, disolviendo, neutralizando y regresamos al origen. El juicio Shin quiere decir diente y es la realización de las cosas. Y para ello se requiere una decisión. El acto de voluntad de la carta 7 se convierte en una decisión de adoptar eso. Y se nace a una tercera dimensión o a una cuarta dimensión según queramos verlo. Si pensamos que vivimos en 3 dimensiones, entraríamos en la quinta dimensión del hombre pentagramático, pero aquí se trata de una tercera dimensión en el primer nacimiento, segundo nacimiento y la tercera dimensión. El 21 es el mundo, la letra es Tau, el sentido es signo, es la conciencia cósmica y o dominamos a ese mundo o somos esclavos de él. Y si lo dominamos, es la gloria del mundo. Es el gran poder creador, es la vitalidad en su lugar. Oye, en esta hoja está cambiado.